Está con nosotros el doctor Luis Felipe León Aguilar. Él es el jefe del Departamento de Capacitación y Formación de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el estado de Michoacán. Es docente de la Facultad de Medicina en las licenciaturas de Nutrición con temas de investigación, gestión e innovación. Ha desempeñado cargos como jefe de investigación en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ha sido revisor de tesis y vocal secretario del Comité de Ética del Hospital General del ISSSTE regional. Ha sido colaborador de diversas investigaciones contra el tabaco. Es doctorado en Ciencias de Biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional, con estancias doctorales en Francia. Sus publicaciones científicas son alrededor de la obesidad, la arteriosclerosis y la diabetes. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigación CONACYT. El día de hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Luis Felipe León Aguilar con el tema de investigación. Siguiendo con esto, pues la lógica de los temas que ya hemos visto en semanas anteriores. Doctor, bienvenido y suyo el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer la invitación del doctor Murillo, quien siempre se ha dirigido a mi persona con mucho aprecio y mucho respeto, el cual es igualmente correspondido. Es para mí realmente estar aquí es muy grato. Al término de mi estancia doctoral hice aquí un estudio de investigación donde la intención fue buscar en la leche materna microRNAs y estos asociarlos a el estado nutricional en las madres. Por lo cual, aunque no sea de casa, realmente tengo un aprecio por ese hospital. Tengo que comenzar comentándoles y advirtiéndoles que el tema que me encomendó el doctor Murillo, investigación en salud, es muy amplio y lo he modificado un poco, tratando de, más que hacer una ponencia acerca de lo que es la investigación en salud, quiero traerles un testimonio, quiero dejarles un registro del trabajo que se ha hecho, que se puede hacer en un hospital como este, y espero lograr el objetivo de, a manera de ir presentando el trabajo, ir haciendo algunas precisiones metodológicas, académicas, y que no sea como tal una ponencia sobre el tema de programación metabólica u obesidad materno-infantil, sino ir de la mano, ya con un trabajo realizado, ir haciendo pequeñas anotaciones de lo que se hace de manera rutinaria, de manera ordinaria, en el tema de investigación en salud. Para esto les voy a hablar de un trabajo en el cual el objetivo fue bueno, creo que no se alcanza a señalar muy bien. Aquí en la mano sí, pero sobre la pantalla no. Identificación de marcadores lipídicos de riesgo de enfermedad metabólica en la descendencia debido a la obesidad materna. Este fue un objetivo que desarrollamos en un trabajo de investigación que posteriormente fue publicado en el International Journal of Obesity. Este trabajo fue dentro de un estudio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Nantes en Francia y el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas también de Francia. Y todo trabajo de investigación surge con una observación, con una pregunta, con una inquietud. Y en este caso es la proyección de la alta prevalencia de la obesidad que tenemos en todo el mundo, específicamente, obviamente, en México. Aquí les presento una proyección de la tasa de obesidad que se estima para el año 2030, en donde podemos ver que más que contrarrestar el crecimiento de la obesidad,
pues la proyección es que vaya hacia la alza. Y esto es algo que nosotros nos interesó y que de aquí surge toda la línea de investigación que yo trabajo. Las altas tasas de obesidad que tenemos en el mundo. Y no es nada más la situación de la obesidad, sino todas las complicaciones inherentes a ellas, tanto médicas como sociales, como económicas, en donde ya no es nada más una preocupación de salud pública, sino también es una preocupación económica, es una preocupación financiera, es una situación en donde los hospitales en países como el nuestro realmente están al borde del colapso desde el punto de vista financiero por la atención de las complicaciones que tiene la obesidad en nuestro país. Esto seguramente ustedes todos lo saben, las tasas de obesidad en el mundo están totalmente descritas. Particularmente señalar que hay 41 millones de niños que padecen sobrepeso y obesidad. Y esto realmente es el punto de partida porque ¿en dónde tenemos que hacer la intervención para contrarrestar o para tratar de frenar el desarrollo de la obesidad? Pues obviamente es en la infancia. Es ahí donde tendríamos que hacer los esfuerzos para poder tratar de diseñar estrategias de prevención y de intervención en temas de obesidad. Y entonces desde aquí ya quiero hacer un comentario. Obviamente este trabajo es totalmente molecular, pero a final de cuentas la intención de todo trabajo de investigación es que pueda beneficiarse la sociedad de ello. Y entonces uno de los retos que tenemos los que nos dedicamos a hacer investigación básica, clínica, desde el punto de vista molecular, es cómo llevar esto realmente a la población. Y entonces tenemos que hacer una transición de lo molecular para el diseño de políticas de salud pública en prevención de la obesidad infantil. Y esto es algo que vamos a ir desglosando un poco a lo largo de la plática, porque como les comentaba, no es nada más la cuestión de la enfermedad como tal. Es una constante social, es una constante económica que tiene repercusiones, los cuales ya todos sabemos. Y en México, estos son los datos del ENSANUD 2018, donde 7 de cada 10 adultos mexicanos padecen sobrepeso u obesidad. Y en los niños escolares menores de 5 años, la tasa es del 8%. De 5 a 11 años es del 35%. Y esto supone un riesgo porque se ha establecido en diversos estudios que el riesgo de desarrollo de la obesidad de la infancia y de la adolescencia a la vida adulta es hasta el del 70%. Ahora, los factores de riesgo que conducen a la obesidad, pues todos los conocemos. Es una dieta, una ingesta de alimentos calóricos, es la disminución del ejercicio o de la actividad física, y también hay un componente genético. Sin embargo, de los 16 genes involucrados mayoritariamente en el desarrollo de la obesidad, estos explican únicamente menos del 4% de la obesidad global en el mundo. Ahora bien, existen estudios epidemiológicos y clínicos que han asociado un desequilibrio nutricional durante el embarazo con el desarrollo de enfermedad metabólica en la descendencia, específicamente en la obesidad. Y este fenómeno, estas observaciones, han dado origen a la hipótesis del origen fetal de la enfermedad metabólica en el adulto, en donde un desequilibrio nutricional durante el embarazo puede condicionar un establecimiento alterado de desarrollo y crecimiento fetal, lo cual puede condicionar a largo plazo el establecimiento de alteraciones metabólicas en la vida extrauterina, tanto en la infancia como en la vida adulta. Y a esto se le conoce también como programación metabólica o programación fetal. Ahora bien, también ya todos conocemos la fisiopatología de la obesidad. Y aquí lo que quiero destacarles es que principalmente la inflamación
y, por otro lado, la lipotoxicidad son los responsables de favorecer el desarrollo y el establecimiento de las complicaciones de la obesidad, como pueden ser la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Aquí lo interesante es saber qué moléculas y en específico qué lípidos pueden estar participando en la fisiopatología de la obesidad. Nosotros contamos con estos parámetros clínicos de manera rutinaria en los hospitales, en los centros de salud. Sin embargo, sabemos que hay muchísimas moléculas que están participando de manera activa en la fisiopatología de la obesidad. Un ejemplo de ello, unas herramientas que tenemos nosotros para identificar moléculas que participan en estas patologías son los estudios lipidómicos. El lipidoma es el conteo total o la cantidad total de lípidos que tenemos en un tejido. Y es a través de estos estudios lipidómicos que se han identificado marcadores que participan dentro de la fisiopatología de la obesidad y de sus complicaciones y que podrían también servirnos para identificar marcadores tempranos de riesgo de enfermedad, sobre todo en población infantil. ¿Sí? De tal manera que estos estudios han aportado la identificación de especies de lípidos que participan en la fisiopatología de las complicaciones de la obesidad. Es así que nos ayudan a entender las interacciones que hay entre el estado nutricional y el desarrollo de las complicaciones presentes en esta población. Con todo esto enmarcado de manera general, para este trabajo el objetivo fue identificar algunos marcadores de riesgo de enfermedad metabólica en la descendencia asociadas a la obesidad materna. Este concepto, esta asociación que hay entre la obesidad materna y el desarrollo de enfermedad metabólica en sus niños, pues no es nuevo. No es nuevo, es algo que se está estudiando de manera muy potente en todo el mundo, específicamente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Japón, en Brasil y también en México. Hay grupos de investigación muy fuertes abordando esta situación y esta asociación entre la obesidad de la madre y las complicaciones que puede tener, principalmente metabólicas, pero también pueden ser de otro tipo en su descendencia. Los objetivos particulares fueron evaluar si el estado nutricional de la madre afecta las características clínicas y el perfil metabólico de sus hijos al nacimiento y a los 4 años. Y en segundo lugar, evaluar si este estado nutricional de la madre afecta el perfil lipidómico de la propia madre y el de su descendencia en 2 puntos, al momento del nacimiento y a los 4 años de edad de estos niños. Este estudio se realizó en una cohorte que se integró en el Hospital General número 1 de Linz en Cuernavaca. Esta corte se le denominó corte postgrad por sus siglas en inglés, y los criterios de inclusión para este trabajo fueron mujeres que tuvieran una edad gestacional de 18 a 22 semanas, en una edad cronológica de 18 a 35 años, y las cuales fueron agrupadas de acuerdo a su índice de masa corporal. En este trabajo, inicialmente tenía la intención de evaluar el efecto del ácido docosahexaenoico en los parámetros clínicos al nacimiento de los niños, por lo cual en el diseño experimental de esta corte había un grupo placebo y un grupo al cual se le administró una suplementación con 400 miligramos al día de DHA. En nuestro caso nos enfocamos únicamente al grupo control. Sin embargo, hay otro trabajo también clínico en donde se evaluó el efecto de la DHA sobre los mismos parámetros que nosotros ahorita vamos a revisar. Pero esto ya sería para otro momento. ¿Sí? Entonces, a las madres, al momento del parto, y a los recién nacidos, y a los niños a los 4 años, se les hicieron obtención de muestras sanguíneas y mediciones antropométricas. En nuestro caso, nosotros recuperamos estas muestras de sangre para hacer los perfiles metabólicos y los análisis lipidómicos, los cuales se hicieron en la plataforma de espectrometría de masas
de la Universidad de Nantes en Francia. El flujo de trabajo para hacer este análisis lipidómico fue el siguiente. A partir de plasma se hizo una extracción lipídica mediante la técnica de Bland-Deyer. Posteriormente se hizo una separación de todos y cada uno de los lípidos contenidos en estas muestras de sangre mediante HPLS y posteriormente se hizo una detección de estos mismos lípidos a través de espectrometría de masas. Posteriormente se identificaron y se seleccionaron los lípidos. Quiero comentarles que la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas identificó cerca de 5,000 moléculas. Es decir, que hay 5,000 tipos de lípidos diferentes en una muestra de plasma. Para hacer la identificación y caracterización de todas estas moléculas, se utilizaron los software MassLynx y una base de datos que se encuentra en internet que se llama LipidMaps. De tal manera que nosotros, cada uno de estos lípidos que identificamos, tuvimos que caracterizarlos a través de estos softwares para saber específicamente de qué lípidos estábamos hablando y qué lípidos estábamos trabajando. Para esto nos apoyamos con una base de datos que se tenía ya en el laboratorio en el cual se corrieron estos estudios, donde tenían caracterizados 158 lípidos de acuerdo a estos softwares, los cuales nosotros agrupamos en 10 familias de lípidos diferentes, los cuales pues son estos LPC, LPE, ceramidas, etc. Posteriormente, el análisis estadístico se realizó mediante los softwares SIMCA y Prisma, realizando análisis multivariantes, los análisis SPLOT y finalmente, a través de estos estudios estadísticos, llegar a la identificación de un potencial biomarcador que nos pudiera estar hablando de un riesgo de enfermedad metabólica o de alteración metabólica tanto en las madres como en su descendencia. Ahora bien, la parte de los resultados. Como podemos ver, las características clínicas de las madres y su descendencia al nacimiento de los 4 años, no hay una variación importante. Obviamente, pues el peso inicial continuó, la ganancia de peso en las madres obesas continuó siendo significativamente mayor a de las de peso normal, lo cual es totalmente esperado. Pero en la edad gestacional y en el peso corporal y en el índice de masa corporal de los niños, independientemente del estado nutricional de la madre, se mantuvo en cifras normales, valores normales. Ahora, en cuanto al perfil metabólico de los niños a los 4 años, aquí los niños están agrupados de acuerdo al peso nutricional de la madre. Y vemos que tampoco hay diferencias significativas en las cuentas de insulina, de glucosa, etcétera. Lo cual nos quiere decir que hasta este momento el estado nutricional de la madre no influye ni en el peso, ni en la talla, ni en el índice de masa corporal, ni en el perfil metabólico de la descendencia a los 4 años. Sin embargo, cuando realizamos ya el análisis lipidómico, todos esos lípidos que identificamos, que caracterizamos y que seleccionamos, y que se hacen los análisis multivariados, para este software hay 2 opciones. Uno le puede decir al software que hay 3 grupos o se puede hacer de manera ciega y el software saca automáticamente, identifica si hay diferencias entre los grupos. Nosotros lo hicimos de las 2 maneras para darle mayor fuerza estadística. El resultado fue el mismo y aquí lo podemos ver. Los puntitos blancos corresponden a las madres de peso normal, los puntitos grises a las madres con sobrepeso y los puntitos negros son las madres obesas. Y aquí ya en este plot podemos identificar que hay una separación entre las madres de peso normal respecto de las madres con sobrepeso y con obesidad, lo cual establece una diferencia en el perfil lipidómico de las madres dependiendo de su estado nutricional. ¿Qué pasa con los recién nacidos? Nosotros creíamos en un inicio que íbamos a observar
un perfil muy similar al de las madres al nacimiento por la cuestión de la comunicación materno-fetal, la cuestión placentaria. Sin embargo, como podemos ver, los niños están totalmente distribuidos de manera homogénea, no hay un patrón, no hay clústeres, no hay separaciones, no hay segregaciones, lo cual nos está hablando de que al nacimiento no hay ninguna diferencia entre el perfil lipidémico de los recién nacidos respecto del estado nutricional de las madres. Sin embargo, a los 4 años la cosa cambia y se pone interesante, porque podemos observar nuevamente separaciones muy claras entre los 3 grupos, entre los hijos con madres de peso normal, los hijos de madres con sobrepeso y los hijos de madres con obesidad. Y esto establece que la obesidad materna influye en el perfil lipidémico de los niños a los 4 años, lo condiciona. Y aquí hay varias preguntas y varias cuestiones que son interesantes de comentar. En primer lugar, ¿por qué es que hasta los 4 años se está presentando esta diferencia o esta influencia? Es decir, la obesidad materna es capaz a largo plazo de influir y determinar alteraciones en el perfil lipidémico de estos niños. La pregunta inmediata siguiente es, pues si se identificaron lípidos y se analizaron ciento y tantos lípidos, a final de cuentas, ¿cuáles de estos ciento y tantos lípidos son los responsables de estas alteraciones, de estas modificaciones, de estas diferencias? Pues allá nos fuimos. Y aquí les presento un splot, en donde, de acuerdo a los análisis estadísticos, las moléculas que quedan en los extremos son las responsables de las diferencias que se observan entre los grupos. Y en el caso de las madres se observaron principalmente un clúster de 3 especies de lípidos que pertenecen a las familias de las ceramidas, la ceramida 22, la 23 y la 24. De acuerdo a este análisis estadístico, estas especies de ceramidas son las responsables de las diferencias que hay en el perfil lipidémico de las madres, de acuerdo a su estado nutricional. Hicimos evidentemente lo mismo con los niños a los 4 años y curiosamente, y digo curiosamente porque también fue sorpresivo, son las mismas especies de lípidos las que están involucradas en las diferencias en el perfil lipidémico de los niños a los 4 años. Y esto también supone cuestiones que son relevantes, que son interesantes, porque como comentábamos en las características clínicas y en el perfil metabólico, pues estos niños están sanos. Sin embargo, a los 4 años ya hay una alteración en el perfil metabólico, que está dado por estas especies de lípidos. Es decir, que desde los 4 años nosotros podemos identificar alteraciones metabólicas en los niños asociados a la obesidad materna, que no estamos identificando de manera rutinaria en ningún lado. Posteriormente, lo que hicimos fue hacer un conteo global con las 7 especies de ceramidas que nosotros identificamos y compararlas en las madres de acuerdo a su estado nutricional. Y se llegó a la confirmación de las observaciones anteriores. También es importante destacar que respecto de las madres de peso normal, estos lípidos se encuentran disminuidos en las madres con sobrepeso y en las madres con obesidad. Y se replica exactamente en sus hijos a los 4 años. El conteo global de ceramidas de toda la familia se encuentra disminuidos en los niños de madres con sobrepeso y de madres con obesidad. Para confirmar todavía más y darle certeza y validez a estas observaciones, se hizo una cuantificación dirigida sobre estas especies de ceramidas, las 7 que nosotros identificamos, y estos estudios tienen todavía más valor estadístico porque son estudios dirigidos a cuantificar ceramidas. Lo otro era una cuantificación global de abundancias de acuerdo a lo que nos arrojaba el espectrómetro de masas. Aquí se hizo una cuantificación dirigida y se confirmaron las observaciones. Hay una disminución en las 3 especies de ceramidas identificadas en las madres con sobrepeso respecto de las madres de peso normal. En los recién nacidos no hay diferencias,
y a los 4 años nuevamente esta huella de la madre se replica en sus hijos, en los hijos de madres obesos y con sobrepeso a los 4 años. De tal manera que se reafirman las observaciones iniciales. Finalmente, para ver la correlación, que no es causalidad, es una asociación simplemente, entre la abundancia que hay entre ceramidas de las concentraciones de las madres plasmáticas y las de sus niños a los 4 años, podemos ver que hay asociaciones muy fuertes, son las imágenes de abajo, muy fuertes entre la concentración de ceramidas de las madres y las de sus niños y las de sus hijos. De tal manera que no es tampoco una cuestión aleatoria, hay una asociación, sí depende del estado de nutrición de la madre, sí depende de la abundancia de las madres. Dentro de la cuestión del tema de que está estudiando a nivel global los grupos de investigación, hay dos posiciones. Una es en la que nos desenvolvemos nosotros, que es la de la programación fetal, en donde las observaciones están dadas directamente por el estado nutricional de las madres. Sin embargo, hay otro grupo muy fuerte u otra posición muy fuerte que tiene que ver más con cuestiones ambientales y sociales. La gente de salud pública, la gente que hace alimentación, sostenibilidad, etcétera. Ellos plantean que el problema de la obesidad es una cuestión más de un ambiente que favorece su desarrollo, es decir, una cuestión más ambiental, social que biológica, metabólica. Para nosotros poder despejar esta duda, porque era algo que seguramente se iba a cuestionar, nosotros hicimos un cuestionario de consumo de alimentos desde el nacimiento hasta los 4 años, para ver si la alimentación tenía o no que ver o influía o no en estas observaciones que nosotros habíamos encontrado. Y evidentemente, de acuerdo a los resultados, no hay diferencias entre el consumo de los niños a los 4 años. Es decir, los niños de madres obesas y los niños de madres de peso normal tienen el mismo patrón de consumo de alimentos, lo cual quiere decir que las observaciones que nosotros encontramos se deben efectivamente al estado nutricional de la madre, a la obesidad materna, no una cuestión de consumo de alimentos, no una cuestión ambiental, sino una cuestión biológica. Pero bueno, ¿y estas ceramidas qué son o qué hacen o qué onda? ¿Qué hay con ellas? Esa era la otra parte que había que abordar. Y pues las ceramidas, en primer lugar, son elementos estructurales de la membrana lipídica de las membranas celulares y son moléculas de reconocimiento y de señalización celular. Por otro lado, participan en la diferenciación, proliferación y programación de muerte celular. Y diversos estudios clínicos las han asociado con el desarrollo de resistencia a insulina, diabetes mellitus, dislipidemia, etc. En cuanto a la fisiopatología de la insulina, de la resistencia a la insulina y de la diabetes, aquí es muy interesante porque, como podemos observar, hay un aumento en las concentraciones plasmáticas de ceramidas en pacientes diabéticos respecto de, en comparación con pacientes con peso normal. Y además, estas concentraciones se relacionan con marcadores de inflamación y con resistencia a la insulina. Este dato es muy relevante, nos metió en muchos problemas y aquí es parte de lo que se tiene que hacer en este negocio. No es nada más la cuestión de observar y de presentar un resultado. Es qué quiere decir ese resultado, cómo se va a interpretar y cómo se relaciona con otros resultados. ¿Sí? En el caso nuestro, son mujeres gestantes que tienen una disminución en las concentraciones de ceramidas. En este caso son adultos, en su mayoría varones, que además del componente de la obesidad, ya tienen un marcador de resistencia a la insulina y ya tienen el diagnóstico de diabetes. Y en este caso las concentraciones de ceramidas están aumentadas.
Y esta es la constante en la literatura. Este es simplemente un ejemplo, pero en todos los estudios en donde se habla de ceramidas, se habla de un aumento asociado a la obesidad. Sin embargo, haciendo ya el análisis de también esos trabajos, nosotros nos damos cuenta de que no es nada más la obesidad, sino es la obesidad más la resistencia a la insulina y con la diabetes. Como podemos ver en estos estudios, que hasta ese momento, en 2018, 2019, que se publicó este trabajo, eran 2 de los 3 o 4 estudios en donde se habían comparado los niveles de ceramidas entre pacientes obesos, sin ningún otro componente metabólico, y pacientes con peso normal. Y en ese caso no hay diferencias en cuanto a las concentraciones de ceramidas. Incluso se hizo estudios en atletas de alto rendimiento en donde en estas personas se observaba que estas ceramidas disminuían en comparación de pacientes que eran obesos y diabéticos y se mantenían con cifras similares a las de los pacientes con peso normal. Por lo cual, nosotros podemos establecer que lo que se ha descrito de la literatura en torno a las ceramidas es un marcador más de resistencia a la insulina que de obesidad tal cual. Ahora, esto supone también una problemática para nosotros porque no podemos hacer una comparación directa de los resultados que nosotros obtuvimos con los que están descritos en la literatura. Porque, como les comento, todos estos estudios son en pacientes ya con un diagnóstico de diabetes que tienen otro componente metabólico, y nuestro estudio fue en mujeres embarazadas. Sin embargo, sí podemos también nosotros comentar que existen ajustes en el metabolismo de los lípidos durante el embarazo. Y estos cambios incluyen las modulaciones que existen en las ceramidas, ¿sí? También se sabe que hay patologías en las cuales, sobre todo en la tabla del lado derecho, es un estudio en donde se compararon las concentraciones de ceramidas en pacientes preeclámpticas con pacientes control. Y observamos sobre todo una variación en el tercer trimestre del embarazo. En las pacientes preeclámpticas hay una disminución de las ceramidas. En el caso de esta patología también se asienta una disminución desde el punto de vista metabólico, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. También es importante destacar que hay otras patologías en las cuales se observan asociadas al embarazo disminuciones de las concentraciones de estos lípidos, como pueden ser el síndrome mamofetal y lo que les comentaba de la preeclampsia. Esto nos ayuda un poco a apoyar el hecho de que las ceramidas en las mujeres en patologías asociadas al embarazo hay modificaciones de ellas que también tienen la tendencia de ir a la disminución. Finalmente, y esto es otro dato que es muy interesante, hay patologías como es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en donde estas especies de lípidos, las ceramidas, se encuentran disminuidas en estos pacientes. Por lo cual, nosotros concluimos que además de tener un riesgo metabólico, la obesidad materna también tiene un riesgo cognitivo en su descendencia. Y aquí es donde tenemos que hacer la transición de ya identificamos un biomarcador asociado a la obesidad materna que tiene complicaciones desde los 4 años en su descendencia. ¿Cómo llevamos esto a la población? ¿Cómo llevamos esto al día a día, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que plantearnos algunas consideraciones, algunas limitaciones, hacer recomendaciones. Y dentro de esas consideraciones es que se tiene la limitante de no haber podido establecer una comparación directa entre los reportes que se han descrito en la literatura y nuestras observaciones, ¿sí?
Ahora, otra consideración es que los perfiles lipidómicos cambian de acuerdo al tejido. No es comparable hacer un estudio lipidómico en plasma, hacerlo en placenta, hacerlo en leche materna. Entonces, también eso nos limita mucho al momento de hacer las comparaciones con otros trabajos porque no son los mismos tejidos. Y finalmente, en este trabajo se evaluaron diversas familias de lípidos y de manera específica se estudiaron diferentes especies de ceramidas. A manera de conclusión, en este trabajo, pues queda demostrado que la obesidad materna se asocia con cambios en los niveles de ceramidas circulantes, tanto en las madres como en sus hijos a los 4 años. Y que la disminución de las concentraciones de ceramidas en los niños a los 4 años puede constituir un marcador temprano de riesgo de enfermedad metabólica, pero también cognitivo. ¿Sí? Y todo esto asociado a la obesidad materna. Y finalmente, estas modificaciones, pues aparentemente se transmiten, y no quiero decir por este término que son transmisibles, pero parecería que hay una transmisión, esto lo pongo muy entre comillas, a la descendencia que perduran hasta los 4 años. Y es aquí donde entonces, ¿qué sigue? Y aquí es una cuestión, no quiero hablar de ética, pero sí es una cuestión de ética, porque lo fácil sería seguir continuando haciendo estudios moleculares y ahondando y revisando y tal. A final de cuentas ya tenemos montada la técnica, ya tenemos identificado nuestra línea, la ruta a seguir, pero sí queda el compromiso de llevar esto a otros lados, de llevar esto realmente a las poblaciones infantiles. Y es aquí donde les hablaba de que tenemos que pensar en cómo hacer una transición de lo molecular ya directamente a la población que está afectando esta situación. Y entonces tenemos en puerta varios estudios que vamos a anclar en las escuelas públicas primarias y también lo vamos a anclar se me va el nombre ahora, donde la idea es implementar una estrategia de prevención y tratamiento de la obesidad infantil en niños en edad escolar, en donde pretendemos, por un lado, hacer estas intervenciones en el estilo de vida y compararlos con otras escuelas en donde no se puedan llevar a cabo o no se van a llevar a cabo estas intervenciones. El resultado ya lo tenemos, ya lo sabemos, es evidente. Pero la intención, obviamente, es seguir estudiando en nuestra población directamente estas moléculas, hacer la identificación, hacer toda la caracterización y ver cómo están en niños escolares, que ya sabemos que tienen sus padres la cuestión de alguna enfermedad metabólica o que son de madres obesas, y entonces poder tratar de hacer una identificación de marcadores en niños escolares de todos los grados, desde el primer año de primaria hasta sexto año de primaria. Y entonces poder hacer realmente un seguimiento a lo largo de todo este tiempo del comportamiento de estas y otras moléculas. Y obviamente la intención también es involucrar a los padres y hacer estudios intervencionales en los padres, de tal manera que podamos tener más elementos para en un momento dado realmente poder proponer la identificación de estas moléculas en una población temprana para hacer ya estudios de intervención dirigidos, personalizados en cada uno de estos niños. Hacia allá va el trabajo, no es únicamente la cuestión molecular, no es únicamente la cuestión de salud básica, sino debemos de tener el compromiso de poder acercar estas observaciones y poderlas aplicar directamente en la población que tienen estos problemas, ¿sí? Todo va dirigido hacia el diseño de políticas públicas en salud para ir trabajando realmente en la población este tipo de problemáticas, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Las perspectivas, bueno, pues creo que ya se las comenté. Y bueno, otro comentario también aquí haciéndoles ojitos a todos ustedes. Este hospital en Michoacán es el hospital ideal para hacer estos estudios. Es el ideal. Y aquí he tenido pláticas con el doctor Murillo. En su momento tuve pláticas con otros
otros compañeros del hospital, en donde realmente la invitación a ver la oportunidad de esto, porque como les comento, este hospital tiene toda la infraestructura y tiene toda la población para poder hacer realmente investigación en este tema. Y no es presunción, esto se lo he dicho a todo mundo, el doctor no me va a dejar mentir. Realmente este hospital tiene la potencia para en 5 años ser un referente de investigación en este tema a nivel. Obviamente no cuenta con la infraestructura para hacer investigaciones moleculares, pero hay gente que está interesada en hacer investigación, se tienen las relaciones con universidades donde sí hay la infraestructura para hacer este tipo de trabajos. Incluso ya hay un plan, hay una estrategia para que residentes que se puedan unir a esta línea de trabajo tengan la oportunidad de ir a hacer estancias dentro de su formación, en este caso a Francia, pero también a España o a Inglaterra, para participar en proyectos de investigación en estos temas. Es algo que no se ha podido cristalizar, pero esperemos que a través de la buena voluntad del doctor Murillo y de la doctora Cardoso podamos llegar a buen puerto y podamos impulsar esta línea de investigación en este hospital y que realmente sea un referente nacional en temas de programación metabólica, en temas de obesidad materno-infantil, y que poco a poco, a través de los esfuerzos que también estamos haciendo con la Secretaría de Educación Pública, podamos aplicar ya el conocimiento que se genera en esas poblaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe, por esta ponencia, esta plática, esta llamada de atención a que en los años futuros debemos de ir cambiando un poco la dinámica, la estrategia, la temática de lo que se hace de investigación básica aquí en el hospital, en la cual nos hemos centrado en cuestiones muy de revisión de expedientes de madres que fueron atendidas por parto o lo que se hizo para bien o mal en el proceso de la anestesia. Y cambiar esto a caminar a otro nivel. Efectivamente, está, por ejemplo, la Fundación México-Francia, la cual con la embajada ya tenemos algunas cuestiones trabajadas para poder hacer la propuesta de nuestros médicos, de nuestras médicas, para que puedan realizar estancias en Francia. Hay una propuesta para estudio de análisis en adolescentes, hay otra de niños, está el programa de Nutrinet. Nutrinet es un programa en el cual inicia, obvio, en Francia, dirigido de inicio a estudiantes de preparatoria, donde les llaman y les dicen que es una integración voluntaria, que un estudio que va a durar 10 años y en el cual cada X meses les mandan por correo electrónico un cuestionario sobre su peso, sobre su talla, sobre las condiciones donde viven, sobre los hábitos alimentarios, etcétera. Y con eso se va haciendo un análisis y un seguimiento de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la obesidad, porque pues ya no sé si somos el primero o el segundo país con más obesidad por el cambiante de las cifras, pero pues de que tenemos un problema de obesidad, lo tenemos un gen mexicano que
hace que seamos más propensos a esto y nuestros hábitos alimentarios son mucho más todavía pues detonantes de esta obesidad. Y bueno, aquí está un análisis de algo que pues nadie le ponemos mucha atención porque pues aquí atendemos partos y a Dios que le vaya bien y no volvemos a saber de la señora ni del niño hasta que se vuelva a embarazar y vuelva a venir aquí. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe, porque esto despierta el interés para seguir trabajando y cristalizar estas propuestas que hoy nos hace y le agradecemos mucho a nombre del hospital y de la jefatura del Departamento de Enseñanza y Capacitación. Me permito hacerle entrega de su constancia como participador con el tema investigación en salud. Muchísimas gracias y pues esperamos que no sea la última vez que contamos con su presencia y sus conocimientos. Gracias a todos por su asistencia. Damos por terminada la sesión. Buenos días.